CAD y el BIM. Que en el año 2019 en el que nos encontramos ya empieza a hablarse de BIM con algo de alegría. Cuando yo he comenzado, yo recuerdo que yo trabajo en BIM. Todavía hay poco que hacer una comparación. Bueno, pues entonces el CAD se basa en sistemas de representación, sistema diétrico y perspectiva, para transmitir lo que se pretende hacer. Claro. Aquí tenemos un plano en CAD de tubería, un sistema de climatización y ventilación. Precisamente esto es de la ciudad de la Bautista. Aquí tenemos unas tuberías de saneamiento. La máxima información que muestra es el diámetro. Esto lo tuve yo que modelar. Las instalaciones tienen un problema, que es la coordenada Z. No hay plano de CAD donde se diga a qué coordenada Z va. Normalmente eso hace que en obra que llegue primero con. Así. Y el último Sin embargo, cuando tú haces un trabajo en BIM, tú tienes que hacer una maqueta virtual de las instalaciones. Tienes que ver por dónde va a ir. Los tubos en CAD siempre van en paralelo. Y además por medio de los pasillos para que se vea que tiene que poner el agua fría, el agua caliente. En BIM es que a lo mejor va uno encima de otro. Luego una representación en planta haría que uno de los tubos no se viera. Cuando yo modelo esto, que además tiene la condicionante del falso techo, la altura que tiene, pues va y me aparece esto. Entonces, esto pertenece a los dos planos. Y lo que he hecho es ampliar para intentar que se viera un poquito mayor lo que me encontraba. Y es que no tenía por dónde pasar. Porque además, si me dicen los tubos, pero no me dicen que hay un estrechamiento, pues yo tengo que modelar el tubo tal como me dicen que va. Y te come el tubo de saneamiento. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando tú trabajas en BIM, tienes que resolver todo esto. La resolución de estos tiempos y tiempo dinámico. Además, no puedes decir ya se resolverán obras. Es que la diferencia es que resolverlo ahí cuesta tiempo y dinero, pero en obra cuesta mucho más dinero y mucho más tiempo. Pero todavía ese pensamiento que es la realidad todavía no se ha llegado a asumir. Igual que no se ha asumido muchas veces en la administración, de que el dinero lo tiene que gastar en el proyecto y el tiempo, porque eso te ahorra en el proceso, mucho tiempo, hasta en el formato tradicional de los si tú no te digas tiempo a pensar que se le va a dar bien, te cuesta mucho tiempo cuando no se aquí yo he vivido, yo estoy en la consejería desde el año 80, tengo 38 años más de y al principio yo recuerdo que aquí lo que había es, te daban una obra y lo que te daban era un montón de papeles y un dinero. Y ahora tú hacías la obra para que mejor podías, con el dinero que te habían dado y un proyecto por llevarle algo, ¿no? A ver cuánto papeles en papel. Eso fueron los inicios hasta que darle la vuelta. Bueno. Herramientas de modelado MEP. Indudablemente me quedo en herramientas de modelado MEP en BIM. ¿Vale? ¿Os suena la Building Smart? MEP, eso explico lo que es MEP. MEP viene del acrónimo de inglés Mechanical, Electrical and Plumbing. Las instalaciones en inglés se dice MEP. ¿Vale? La Building Smart es una organización que en el tema BIM lo que trata es de impulsar la colaboración entre software. Entonces, todo lo que es el estándar IFC, los que están detrás es la Building Smart.
Entonces, para colaborar los software, la información que me da un software tiene que tener unas características, tiene que cumplir el estándar ISO, porque el IFC cumple una norma ISO. Por lo que están detrás son las Building Smart. Si yo entro en la Building Smart y veo qué software han analizado ellos, y el análisis que hay ahora mismo es de exportación a IFC 2x3, estos son los únicos que me aparecen. No hay ninguna otra herramienta mía. Eso parece que no, pero si trabajo en BIM, me empiezan a aparecer un problema, y es la herramienta con la que yo trabajo genera un IFC medianamente bueno, ¿vale? O no, porque hay herramientas BIM, sí, que se dice, ahora mismo ya están diciendo que son BIM en España, que porque pequeños proyectos van a servir, pero en el momento que se metan en proyectos grandes, las van a usar. Entonces, Autodesk RevitMed, DDS CAD-MED, Plan CAD-NOVA, Naviscad, MC4, CAD, CAD-MED, Ecosync Design. Beneficios. Voy a hablar primero de los beneficios que ofrece el tener el modelado de la instalación. Elimina incertidumbre de obra. Está claro, ¿no? He resuelto muchos conflictos entre instalaciones en el proyecto, por lo tanto en obra no me van a aparecer. Puedo justificar los espacios tenidos en cuenta para ella, falso techo, salas de máquina. Normalmente una sala de máquina es un espacio con unos iconos de máquina y ahora luego tiene el esquema de montaje. Y llega el instalador y dice, bueno, eso yo ahora cómo lo hago. Y tiene que ponerse a pensar cómo meterlo allí. Por lo tanto, voy a poder reducir yo como promotor conflictos con las constructoras. Lo ejecutado se parece mucho más a lo visto, claro, es que un modelo, yo había hecho un modelo virtual y lo ejecutado tiene que parecerse a esto casi igual, por no decir igual, ¿no? Las mediciones son mucho más exactas, ya desaparecen los conceptos de parte proporcional. Es que ya no puedo medir un punto de luz, es que ya mido el cable por un lado, el tubo por otro y el mecanismo, pero ya no me aparecen las mediciones en BIM un punto de luz y un punto de luz conmutable. El ASBIL que se recibe para el mantenimiento es muy superior al del CAD. Es que normalmente las empresas de mantenimiento luego hacen sus planos porque no se fían de lo que han recibido. Pero ahora vienen los problemas. Y estos problemas me los contaron. Se cree que sustituir un software por otro. Una historia, ahora utiliza una herramienta A, o ahora utiliza una herramienta B. Como estamos acostumbrados a tener, o todo el mundo tenemos teléfonos móviles. Y se nos avería uno y cogemos otro, funciona otra marca y otro sistema operativo y funciona. En BIM no es. Aparte de la coordenada Z que antes nombre. No sirve con realizar una indicación sobre un elemento. Que ahora ya tengo que jugar con dimensiones, aparece el lot, que antes comentaba alguno de vosotros, ¿no? ¿Qué lot trabajo? Bueno, con un proyecto de ejecución, con un lot 250-300 ya va a querer de sobra. Pero fijaros, el lot en Europa estamos utilizando la palabra, el acrónimo lot y el acrónimo LOI. El acrónimo lot es nivel de detalle geométrico y el acrónimo LOI es nivel de detalle de información. ¿Qué información necesito que vaya? Me basta con el modelo y la marca de la máquina. Con eso tengo suficiente. No necesito más, pero sí necesitaría que la máquina tuviera las dimensiones suyas y que las conexiones estuvieran en su sitio. Cuando en los proyectos nosotros no podemos poner
claro, un proyecto de metro, un proyecto que tenga muchas instalaciones, no podemos poner marca de nada. Bueno, pero sí puedes definir una característica determinada. Sí. Pero y tú estás trabajando con una máquina en concreto. O sea, en diseño, mira, me voy a poner una máquina de clima. Por eso, De una pequeñita. ¿Cómo se hace? Porque Una máquina pequeñita y no me voy a la máquina de cubierta, voy a una pequeñita. Un fan coil, una unidad de conducto. Al final esa unidad de conducto tiene unas dimensiones determinadas, como unas embocaduras de conducto, pero luego también tiene unas tuberías de desagüe, de condensado, del refrigerante o del agua, que están en un lado de la máquina y a unas coordenadas Z determinadas. Si tú tienes mucho espacio para meter la máquina, sustituirla por otra, te da igual. Pero como vaya todo en milímetros, sustituir una máquina por otra puede ser un problema. ¿Por qué? Porque no piensas solamente en la máquina, sino en todo lo que va alrededor. Esto es como la música. Cuando un músico compone una melodía, tú puedes hacer variaciones en la melodía, las que te dé la gana, cambiar de tonalidad, si quieres, lo que tú quieras. Pero cuando tú armonizas esa melodía para que una orquesta lo toque, todas las melodías que tocan cada instrumento para que luego suenen bien, tienen que funcionar como un reloj. Yo hacer modificaciones en una puede hacer que en lugar de que suene bien la melodía, pues pegue una explosión bien. Entonces, en instalaciones, depende de que, como vaya todo muy ajustado, cambiar una máquina por otra puede suponer que se resuelve, claro, que toda la vida se han llegado resolviendo a costa de que. y no se trabaja con un proyecto en vez de ser de ejecución, un proyecto de menos, digamos, definición en instalaciones. Normalmente cuando tú sacas un tema de instalaciones de ese tipo de forma, llamémosle hace un proyecto básico, por ejemplo, o sea, un tema de concurso de proyecto y que licitación lo que oferta. Pero si usted es un proyecto básico, como dice Pablo, es que no puedes decir. Y tú no dices hidráulica, ¿no? Dice una bomba hay muchos modelos, con muchos tal, y tienes que dejar espacio para la bomba, la arrancada de anclaje. Tienes que decir qué presión da, qué caudal, dice una serie de características. La realidad es que cuando llega ya el contratista y coloca la suya, porque yo estaba buscando. Porque si tú no sales por arriba y no tienes la salida de este por abajo, ¿sabes? Pero eso pasa lo mismo en el proyecto normal que en BIM, es decir, que al final el condicionante te lo estás encontrando. Pero cuando tú colocas una bomba o una máquina determinada, tú al final has pensado en una máquina con unas características y has puesto ese modelo aquí. Ese modelo tiene las conexiones donde las tiene. Y vuelvo a lo mismo, como esto es todo al milímetro, cambiar de modelo puede suponer un problema. Puede suponer un problema por espacio, no por otra cosa, ¿vale? Porque en el fondo tú vas ahí a unas características determinadas de calidad de la máquina. Si estamos en clima, pues te tiene que dar una potencia térmica, tiene que tener unos consumos determinados, todo lo que tú hayas dicho que tiene que tener. Y alrededor de eso va a suponer que hay, por ejemplo, 3 modelos o 3 marcas, no hay más. Seguramente la sustitución de una por otra, en la mayoría de los casos no tienes problema, ¿vale? Porque estamos en un estándar de calidad y las dimensiones. No, y en ingeniería civil no hay tanto ajuste, es decir, no rellena una bandeja de perfil, que hay más holgura, ¿no? Y no sé, Miguel Ángel, en los proyectos de tranvía y de metro y demás, es que no está definido a ese nivel. Yo creo que eso es, lo que está hablando es que se habla de... sería, o quién lo definiría, pues cuando estamos en obra y lo vamos a construir. Y entonces se completará el modelo y estará la documentación que quedará prueba, pero a lo mejor al principio. Lo que pasa es que tú modelarás con un lot inferior al de construcción. Y cuando pase el modelo a la fase de construcción, se aumentará el nivel de detalle. Claro. Eso es lo que pasa en la realidad y eso es lo que tendrá que pasar En ingeniería civil, de transporte, que es lo que yo más o menos he escuchado de Sí, hombre, lo que pasa es que
te vas a ir a un elemento determinado y eso tendrá unas dimensiones que en el fabricante, en el BMC, serán similares. Serán similares. Pues entonces, trabajar con un lot pequeño, a lo mejor estamos hablando de trabajar con prismas, únicamente. Claro. ¿Vale? Donde geométricamente sí tienes el espacio a utilizar. Y luego a ese prisma sí puedes ponerle un modelo, que sea un modelo marca genérica. O el prisma le dediqué unas características al prisma, pero luego después aparecerá la máquina real cuando ya se Llega la el construcción. suministrador, claro. Pasa como el tema informático, ¿no? Los centros de control, SSM, toda esa historia en Europa, porque al final hay un prisma y dice, aquí va a venir un paquete de... Os puedo asegurar que yo he llegado ya a la conclusión que ya no trabajo más con redes de tuberías con marca en un modelo I, porque eso me supone luego un cambio tan gordo que no me merece la pena. Con marca diferente. Sí, por ejemplo, decirte que la tubería, toda la red de este edificio de agua fría es la tubería de Uponor, de los diámetros que vayan saliendo. ¿Vale? Ponerlo eso en el modelo, si luego no es Uponor y es otra marca, eso es un problema. ¿Vale? Si el mismo diámetro, Porque pone Uponor y no es Uponor. Porque pone Uponor y no es porque Uponor. no se puede poner por la designación del elemento. Pero no porque sea un edificio público, sino porque si lo que tendemos a que el modelo me sirva para mantenimiento, si pones genérico no pasa nada, pero si pones Uponor y luego es Blansol, Claro. sigue Uponor. ¿Vale? Entonces, cambiar determinadas cosas cuesta tanto trabajo que a veces es como modelar nuevamente. Que no es lo mismo que sustituir, voy a sustituir las ventanas y selecciono las ventanas y las cambio todo. Es que en la fase de proyecto a lo mejor no hace falta meterse tanto a solucionar esos encuentros que te dicen los falsos hechos y tal, pero luego al final debe de estar definido, sí, pero el que me interesa a mí es el resultante de la construcción. Y es verdad que para la construcción hace falta tenerlo, pero es que la realidad es que cuando tú estás en una obra, al final tú tienes un plano del proyecto, pero es que luego vamos haciendo unos planos para construir y validando detalle por detalle, parte por parte. Pero eso también pasa porque tú no haces una preconstrucción con el sistema tradicional. Mientras que con BIM se hace una preconstrucción. Lo único que pasa es que a ese nivel que estás hablando, el tema de interferencia es muy importante. Lo que tienes que saber es el tipo de interferencia, la gravedad de la interferencia. Porque hay interferencias que si se dan dobla un poquito el tubo no pasa nada, pero hay otras que son totalmente traumáticas. Entonces eso sí te lo da BIM, eso hay que hacerlo. O sea, tener razón los dos, pero es que puede cambiar de un tipo de proyecto a otro. Si nos metemos en edificios hay que dejar centímetros e irnos al milímetro. ¿Vale? Si nos vamos a cosas grandes, es que el centímetro a lo mejor tiene ni razón. Pero en edificios sí hay que ir en con una altura libre bajísima y colectores que además no han un plano y una línea y luego te encuentras que pasan las furgonetas y dices quién ha hecho esto desgraciadamente. Claro, un edificio con tanta dimensión y tan, digamos, que sea una caída tan pequeña de un porcentaje muy chico, supone que no entre algunos vehículos en el edificio. Ahí, por ejemplo, no hay más velocidad, sino que tiene luego ya un Insulto, que no se acaba de tractora. Y a lo mejor hay otra circunstancia en la que dice, bueno, tampoco necesito definirlo tanto ahora y se puede poner un poco hasta luego después la realidad. Nos lo dijeron en una charla que tuvimos ya anterior, que una de las cosas más importantes es definir muy bien las interferencias que quieren que se detecten. Que son críticas, Son las las que son importantes. críticas, ¿no? Y las otras, es que hay, ¿verdad? Con process commissioning, tú le puedes decir, mira, las interferencias de 2 milímetros no me hacen, puede ser aislamiento, puede ser pero que fundamentalmente se dan tubos de saneamiento que van por caída libre y conductos de ventilación que son grandes. Una bandeja, en un momento dado, el tubo de agua fría también puede, de agua caliente puede, pero por eso hay que verlo, qué es importante y qué no es importante.
Y que la importancia cambia en función del tipo de proyecto que se haga. En los edificios, mientras menos interferencias tenga, pero hay interferencias que no pasa nada, que se resuelven en obra, pero saneamiento fundamental. Saneamiento fundamental y conductos de ventilación. ¿Por qué? Porque tienen un volumen solo más grande. Bueno, entonces, fijaros, lo que pongo aquí, una cosa, se necesita saber instalaciones para modelarlas, pero porque en CAD se ha trabajado de la siguiente manera. Yo conozco un montón de estudios de arquitectura que las instalaciones se las hacían en CAD. Pero si luego se iba a resolver nunca. Es que parece no, pero ese pensamiento hacía que se tomaran las decisiones determinadas, ¿no? Y claro, porque ponía, pues, oye, enséñame un proyecto que ya hayamos hecho y se copiamos, lo tengo. En BIM tienes que saber instalación. Cuando tú dices un tubo, le estás diciendo qué fluido va a llevar, qué material del tubo, qué diámetro. Para empezar tienes que tomar unas decisiones que antes no, antes trabajaba una línea y ya estaba. Hoy día todavía se siguen solicitando tiempos de proyecto como si fueran CAD. Y es que no se parece. Cuando yo comencé con esto del BIM, hace ya como 8 o 9 años, no me acuerdo, los únicos que hablaban de BIM eran arquitectos. Y yo empecé, soy ingeniero. Yo escuchaba pues, muchísimas veces que se acortaban los tiempos de proyecto porque tú empezabas a hacer proyectos de instalaciones antes, o sea, haciéndolo en BIM, antes que en CAD. Me lo creía, no sabía, yo estaba empezando. Me he dado cuenta que eso lo dice el que no sabe instalación. Tú tienes un proyecto de arquitectura no definido y por dónde tiras las cosas. Tienes que trabajar 2 veces y te van a pagar 1. Entonces, no todas las herramientas de diseño y cálculo de instalaciones en CAD actuales sirven para esto. Así una prueba. Los IFC. Esa es la prueba de algo. ¿Qué IFC ven? ¿Qué IFC dan? Tristemente, en España las herramientas que hay de software de instalaciones no van bien con el BIM. Y lo invierten muchísimo dinero para dar un producto competitivo o van a quedar para productos residuales donde no van a exigir el BIM. Pero tú pides un IFC y yo veo que IFC es decir, cómo leen el IFC de la arquitectura, qué IFC generan de las instalaciones, en ese IFC qué geometría dan y qué información llevan. Y eso se ve con un visor gratuito. En CAD es fácil de sacar planos de planta tipo. En BIM hay que modelarlo todo. Sobre todo en viviendas que sí se repite mucho. Cuando son edificios singulares no pasa nada porque el edificio es singular. Pero como estés con algo que se repite, en CAD ¿qué se hace? Pues lo que se repite, pues esto sirve para todo. En BIM tienes que hacerlo todo, porque si no tienes un modelo incompleto. Aquí hablo sobre lo que antes comenté. No es cierto la idea transmitida de que se disminuye el tiempo de trabajo del proyecto. Pero si digo una cosita, si en CAD tuviera que dar la misma información gráfica que doy con el BIM, sí se disminuye el tiempo. Y el precio. Y el precio. Pero como en CAD no se da la misma información geométrica, pues entonces es como si voy a una frutería y compro un melón o compro una cereza. Pues son frutas, pero no son frutos, pero no tienen nada que ver, ¿vale? La información generada no termina en el modelo de arquitectura. Eso también es algo con lo que me he tenido que pelear. ¿Por qué? Porque en CAD se trabajaba con el modelo arquitectónico
y las instalaciones terminaban en el modelo arquitectónico. En BIM no terminaban en el modelo arquitectónico. Le pasé un proyecto de 166 viviendas, el arquitecto hizo un modelo. Le pasó el modelo de las 166 viviendas en BIM y me dice, a mí no me pasen más esto que no me sirve para nada, no puedo mover modelo. Porque la mentalidad que se tenía antes en CAD es que yo en mi AutoCAD metía las instalaciones y luego lo tenía todo. Es que ahora voy a utilizar otras herramientas, es que voy a utilizar un SolidBIM, o voy a utilizar un Tecla, o voy a utilizar un BIMvision para unir todos los IFC, pero no lo voy a meter en la herramienta de modelado del arquitecto. Conclusiones. ¿Qué ofrezco? Para llevar a cabo un trabajo colaborativo entre empresas y o profesionales que dé como fruto un buen resultado se hace necesario la realización previa del BED. ¿No suena el BED? En el BED se tiene que dejar escrito cómo va a ser la colaboración, el alcance, quién va a hacer qué, cuándo, en qué punto me tiene que dar el arquitecto y yo hago como instalaciones. Me tiene que dar qué, porque si no me lo da yo no puedo hacer. Se necesita más tiempo para desarrollar un proyecto en BIM y la profundidad del mismo se comienza a valorar desde los requerimientos del cliente. Claro, si el cliente no pide BIM, pues es igual que me dice, al final lo que va a pedir son unos planos. Se requieren una serie de perfiles profesionales y herramientas por parte de la propiedad específica para poder valorar que lo recibido en BIM es lo encargado. El convencioning que yo decía. Venga, me han dado BIM. ¿Qué BIM me han dado? Es lo que yo necesito, es lo que yo he pedido y lo que voy a pagar. Entonces, desde los requerimientos, tiene que quedar muy claro qué necesito. Porque voy a pensar no solamente en la construcción, sino en el mantenimiento. ¿Qué tiene que tener? Y luego alguien tiene que confirmarme que lo que me dan es lo que yo he pedido. Porque si no me van a dar ahí, ¿qué es lo que está ocurriendo a día de hoy? Un modelo en Revit que no me sirve para nada. Esa es la realidad. Hoy, mañana puede ser otra, pero es la que tenemos. Bueno, y ahora yo voy a hablar de la herramienta que yo utilizo. Cuando yo llego a BIM, yo conozco BIM haciendo labores comerciales. Y voy a un arquitecto y me dice, yo trabajo con Archicad. ¿Trabajas con Archicad? Y digo, no, yo trabajo con AutoCAD, como todo el mundo. Y a partir de ahí me informo y llego a Archicad. Y quedé alucinado cuando vi Archicad, no tenía conocimiento de otra herramienta que no fuera AutoCAD. Es más, os digo con toda la sinceridad, yo creía que AutoCAD era la misma. Yo no conocía a nadie que hubiera trabajado AutoCAD. Todo el mundo siempre te llegaba algún amigo con la última versión. Pero ni AutoCAD, ni el Word, ni nada, todo era gratis. ¿Vale? Es más, si alguien pagaba por algo era tonto porque si conmigo lo tenía. Nada más. Bueno, pues yo llego, conozco a Archicad, me quedé alucinado de lo que hace. Era Javier Ferrater el que lo llevaba y le digo, ¿y estas instalaciones? Esas instalaciones de calcula. No calcula. Entonces, no es lo mío. No es lo mío. Y llego a esta herramienta, a DDSK, desconocida hoy día también por el 99,99% de la gente que trabaja. DDS se funda en 1984 en Noruega y se desarrolla para trabajar en lo que hoy día llamamos BIM. Es que resulta que cuando aparecen los ordenadores hay quien empieza a desarrollar herramientas, lo que denominamos el CAD. Pero hay otra gente que empieza a desarrollar herramientas para trabajar en 3D. Lo que hoy denominamos el BIM en ese momento era el edificio virtual. Como cualquier batalla comercial, gana el CAD. Pero, y es lo que utilizamos el 99% de los técnicos. Pero ya estaba el sistema existente. ¿Vale? Entonces, prácticamente de esta época, del año 84, 85, 83, ahí aparece Allplan,
aparece Graphisoft con Archicad y aparece DDS. O sea, las tres son de esa época. Y entonces se desarrolla para hacer instalaciones en 3 dimensiones, en lo que hoy día es. Desde el año 2013 pertenece al grupo Nemetschek. Tiene 7 oficinas en países y luego lo que trabaja son con partners. Y cuenta con más de 14.000 territorios. Bueno, pues yo llego a esta herramienta y es la que utilizo desde entonces. Claro, uno va aprendiendo con el tiempo. Me doy cuenta de que una de las mayores posibilidades que tiene DDS, además de calcular, es que es el software de instalaciones con mayor interoperabilidad del mercado. Eso me doy cuenta cuando empiezo a trabajar con arquitectos que hacen proyectos en Revit, proyectos en Archicad y proyectos en Allplan. Y yo trabajo con cualquiera de los dos. Lo veo que digo, pues no me equivoqué, no llegué a la herramienta. Lo utilizo yo hoy dos más, ¿vale? Pero bajo mi punto de vista creo que no me confiero. Mencionamos a Pablo Cordero en la jornada de hoy. Dice, sí, Lancharo, que el que trabaja con el programa ese es raro. Con ese de instalaciones como Todo el mundo trabaja con Revit. Pero por una sencilla razón, no conoce otra historia. O sea, el 95% de la gente que utiliza Revit no sabe que hay vida fuera de Revit. Bueno, pues, ¿qué hace DDS? DDS modela instalaciones de la edificación y calcula las más importantes, no las calcula todas. Bueno, ¿qué calcula? Carga térmica, redes de calefacción, redes de ventilación y siga aquella no. Electricidad, agua fría y agua caliente. En el fondo estamos hablando de casi todas las instalaciones que utilizan un edificio. Modelo todas, pero no calculo todas. Falta saneamiento. No, el saneamiento también la calcula. No está aquí, calcula saneamiento, pero no calculo, por ejemplo, redes de rociadores. No calculo, por ejemplo, telecomunicaciones, pues pongo unos puntos, pero no hay nada de cálculo. Además de eso, y no lo tengo aquí puesto, os lo comento. Tiene comunicación bidireccional con dos herramientas. Una es la herramienta con la que en KNX se da la información, que es el TS5. Es decir, tú modelas en DDS, lo pasas a TS5, en TS5 meten toda la información, le das los puntos IP y toda la información que ellos tienen que dar, y esa información vuelve al modelo de DDS. Por lo cual, cuando exportas a IFC, llevas la información. Y luego los cálculos lumínicos los hago con Dialux. Hay comunicación bidireccional. Hoy día ya Dialux te coge cualquier. Pero cuando yo comencé, es que había comunicación bidireccional con DDS. Abría Dialux, o sea, desde DDS exportaba los espacios de Dialux, hacía los cálculos y luego te traía los cálculos lumínicos, porque son las curvas, y los puntos donde estaban las luminarias, como los modelos que hay. Bien, ahora sí os voy a enseñar qué es. Esto es DDS. Como cualquier producto alemán, lo más obvio que hay. Bien. Cuando yo entro, lo que me encuentro son disciplinas. ¿Recordáis que en inglés era mecánica, eléctrica, plumbing? Pues aquí está electricidad, sanitary heating y ventilation. Todo lo que tiene cables. Los trabajos en eléctrica, todo. Detección de incendios, cualquier cosa que tenga cables en eléctrica. Sanitary heating, todo lo que tiene tuberías. Ventilation, todo lo que tiene cables. Este proyecto que os voy a enseñar es un proyecto eléctrico. Luego ahí os voy a trazar algunas tuberías, algunos conductos, pero os voy a enseñar un proyecto eléctrico porque vais a tardar mucho tiempo en ver un proyecto eléctrico.
Y aquí lo vais a ver. De hecho, este es el proyecto del que hice el artículo en la Virginia Smart. La revista, el número 1801, hizo un artículo sobre este proyecto, porque me parece interesante. Mira, aquí el edificio estaba hecho en Archicad generó un IFC, y ese IFC pues lo introduje yo aquí. Os voy a abrir en un visor, os voy a abrir el edificio. Ese es el edificio. El IFC del edificio ese, yo voy y lo introduzco en el edificio. Y ahora, dentro de la disciplina mía, pues voy a trabajar en este caso electricidad. En electricidad, ¿qué me encuentro? Estoy en planta. Tengo los consumidores de electricidad, son las luminarias, tengo tomas de corriente, tengo luminarias de emergencia, interruptores, un plano en 2D, ¿no? Bonito. Tengo cuadros eléctricos, bandejas, plano eléctrico normal. Pero claro, yo estoy en BIM. Y en BIM los elementos tienen propiedades, los elementos tienen una coordenada Z. Si yo hago una sección, por ejemplo, por aquí, y lo de las interferencias lo vamos a ver, qué interferencias me puede a mí haber interesado resolver y pues no. Encuentro unas tomas de corriente, que tengo unos luminarias, que tengo otras tomas de corriente a otra altura, y esto que veis aquí son los tubos de la sala y los cables. ¿Por qué? Porque como yo calculo electricidad, yo sí quiero los cables desde los cuadros de protección hasta los elementos consumidores. Claro, cada cosa tiene su coordenada Z. Que yo hablo y que hay que tener claro cuando uno modela. Por ejemplo, imaginaros, hay que hacer un edificio y al ingeniero nos han dicho a qué coordenadas Z van las tomas de corriente. Es un proyecto que lo ponen a la altura del 3 y donde 3. Si a ti no te dicen inicialmente dónde van, que esa información venga una vez que viene el plano, es trabajo. Sin embargo, esa información sí se tiene, pero no se le da importancia inicialmente. Por lo cual los requerimientos son fundamentales. Porque al final el cliente sabe lo que necesita. Unas veces que no lo tiene muy claro, pero la mayoría de las veces sí sabe lo que necesita. Vale. Vamos a ver la bandeja. Vamos a ver cómo ha resuelto aquí el tema de las bandejas. Un visor 3D. ¿Qué? Un visor de estos. Sí, el mismo programa, digo, sin salir. Sí, yo te lo voy a enseñar, pero te estoy aprovechando para enseñarte la sección. Ah, vale. Ahora yo lo pongo en 3D y hago Vale. Yo vengo, bueno, pues aquí, subo y mira la bandeja. ¿Sabéis por qué deja? Porque esto es una viga de descuelgue. Este ángulo le he dicho yo que me lo haga, le podría haber dicho que fuera con un ángulo de 90 grados. Pero lo mejor que tiene esta herramienta es que cuando yo trazo, voy a ver a qué cota está esta bandeja. Mira, esto está a 2,65 y esto está a 1,5. Voy a poner una bandeja nueva, voy a trazar una bandeja
y voy a comenzar a 2,65. A la misma altura que estaba la otra. Resulta que se ha encontrado una viga de despegue y me han dicho, oye, pasa por debajo de la viga de despegue, por encima, ¿por dónde paso? Y yo voy a decir, pues mire, va a pasar ahora por debajo y ahora te voy a decir que va con un muro de 90 grados. ¿Qué ha hecho? Me lo ha hecho por arriba. Le he dicho por arriba, me he equivocado. Puede sorprender. Cuando yo me di cuenta de esto, una pasada, que él solo sea capaz de detectar que tiene un elemento para donde se van a atravesar, eso cuando tienen muchas instalaciones ayuda una barbaridad. Os lo he hecho con un elemento de arquitectura, pero voy a poner un conducto y además así os enseño también un conducto. Bueno, pues esto parece que no, pero en instalaciones es el pan nuestro de cada día. Encontrarte cosas que tienes que mirar hacia abajo, hacia arriba, porque en el fondo tú partes de un punto y tú dices, bueno, pues las instalaciones de clima van a ir a tal cosa. En el fondo tienes que hacer una previsión, pero esa previsión vamos a tirar por tal coordenada cierta esta instalación, a tal otra, pero vas desarrollando y vas calculando y los tamaños serán los que vayan demandando la propia instalación. Pero al final te encuentras con muchas cosas. No puedes tenerlo todo diseñado para volverlo a diseñar. Bien, aquí por ejemplo, estos cables, literalmente, lo que llamamos los conflictos, es que hay cosas que dice uno, me merece la pena, pero este cable tendría que haber pasado también. ¿Vale? ¿Cómo trabaja DDS las instalaciones? ¿Veis esto aquí, morado? Ese sería el conjunto de cables. DDS dice, vamos a ver, si yo parto de un cuadro que es este y tengo que llevar no sé cuántos cables, yo no puedo dibujar cada cable por la bandeja, porque es que entonces no hay tiempo en el mundo. Entonces ellos se inventan una entelequia, que es un track. Vamos a hacer un elemento que lleve todos los cables. Y luego, conforme voy saliendo los cables, por ejemplo, para las estancias, pues salgo del track, pero sí están conectados a su circuito correspondiente. Que no significa que él no sepa cuántos van, porque si yo le digo, oye, ¿cuántos cables van por aquí? Pues probablemente esos cables. O sea, él sabe qué cables van. Y me conectará, seré yo en el cuadro el que conectaré a lo que tenga que conectar. ¿Vale? Entonces, el cuadro eléctrico, que es el elemento fundamental en las instalaciones eléctricas, yo lo diseño aquí. Este es el cuadro general de distribución en C01. Aquí dentro están todas las protecciones del cuadro. Eso se transforma en el esquema unifilar, que lo tengo aquí. Ese esquema y además se hace automáticamente. Todo el circuito. Esto no lo vaya a ver mucho más. ¿Por qué? Porque
porque el 99% utilizan Revit y esto no hace Revit. Si en el caso te ponen los tomas de corriente, punto de luz, para esos canecos se ha desviado y sigue paso el programa. Tiene que tener Revit, tiene que tener canecos. Pero esta es una herramienta que trabaja así desde que lo diseñamos. Entonces, fijaros, el potencial que tiene la electricidad es otro camino, es que es otra cosa con respecto a lo que uno está buscando. La luminaria, por ejemplo, vamos a ver una luminaria sola. En este caso, ¿qué información necesitaba? Lo que hemos hablado, oye, ¿qué información tiene? Bueno, pues en este caso, con el nombre es suficiente, el nombre modelo. ¿Necesito más? A lo mejor sí, a lo mejor no. Esta herramienta, que como veis tiene ya algunos años, se ha dado cuenta de que no, o creo ha tomado la decisión de que no hay que meter toda la información que uno pueda ver, porque eso va en contra de todo. Pero esto mismo yo le podría meter información externa al modelo. Mira, este es el edificio y aquí tengo el edificio arquitectónico y la instalación eléctrica. Sería el edificio y esta es la instalación eléctrica. Esto es el modelo de instalación eléctrica. Entonces esto soy yo. Y lo que hablamos de ¿esto qué es? Esto es un prisma. Pues resulta que esto es una rectificadora. Resulta que esto es un instituto de FP. Entonces hay muchas máquinas a las cuales yo le tenía que dar alimentación eléctrica. ¿Me hace falta la máquina o con un prisma sabiendo el nombre y sabiendo la estancia donde se encuentra? Esas son decisiones que el promotor también tiene que... Entonces, en mi caso, que la decisión la tuve que tomar yo, digo, bueno, pues hacemos un prisma por las dimensiones que yo veo que tiene la máquina. Luego ya veremos qué información. Pero claro, aquí, esta información que viene del modelo, pero es que hay mucha información que yo no necesito. ¿Qué me viene del modelo? Por ejemplo, en esa luminaria, pues me dice que el cuadro, que se llama cuadro de administración. La luminaria es esta. Le llega 1 amperio. Está montada a 290. La protección, el circuito de protección es el F2. Claro, yo me voy luego a ese cuadro eléctrico, a la F2. Venga. La sala donde se encuentra es jefe de estudio. El sistema de cable es el que tenéis aquí. La tensión 229 voltios, la calle de tensión 0,85%. Esta es información que tiene el modelo porque se ha calculado. Pero luego puede haber mucha información en el modelo importante. Por ejemplo, puede ser importante en el modelo eléctrico los esquemas unifinales. Pues no hay modelo de IFC que te lleve el unifilar. Esa es una información que la tienes que introducir externamente. En este caso, yo voy a utilizar este plugin, extendedor, que he dicho que me ha costado 30 euros. Y lo que hace es, a través de una hoja Excel, linkar un elemento del modelo con la información que yo quiera. Si yo me voy, por ejemplo, a este cuadro eléctrico, pues este cuadro eléctrico, que según el modelo es el cuadro secundario de soldadura, tiene ligado un documento que es el plano. Es decir, ¿qué os estoy mostrando aquí? Que un modelo que sí tiene mucha información, yo puedo necesitar otra información que el modelo no me da o no me aclara.
Y yo, como gestor, sí necesito esa información. Lo que hablábamos del log. Mira, en este proyecto estaba ya tan cansado de mi cable, eso es un interruptor. Necesito más que los necesito. Es que hay cosas que con un log 200, un log 150 va que es hora. Que tener un log 500 hasta con el tornillito no me va a mejorar la información que yo doy. ¿Vale? Y en cosas mientras más grandes, porque además elementos muy grandes hay que romper el proyecto en varios trozos porque no hay ordenador que pueda con él. Pero sí que tenemos un criterio que para todo el mundo sea igual. Entonces, si me voy, por ejemplo, a un cuadro, yo sé que tiene más información. Aquí por información le puedo meter toda la que yo me apetece. Este, por ejemplo, también tiene un esquema. Si yo entro, pues me enseña, tendré linkado el esquema multifilar. Yo estoy empezando a trabajar con esquemas multifilares, más multifilares, fundamentalmente cuando tiene trifásica de información. Vale. Entonces, os estoy enseñando algo que vaya a tardar en ver cómo es la instalación eléctrica. Pero lo más normal que veáis son instalaciones de conductos, instalaciones de tuberías. Vamos a ver algo, cómo lo trabajo. Por ejemplo, ventilación. Estoy en la misma planta. Me encuentro con esta planta y voy a darle servicio a la sala. Lo primero cuando tú diseñas es conocer el edificio, conocer las necesidades. Eso da igual que sea BIM, que sea CAM. Eso es lo general, ¿no? Pero sí es cierto que tienes que llegar a un acuerdo. Trabajan varios equipos ¿cuáles son las líneas principales? Aquí la línea principal me la voy a dar yo, voy a tomar lo que crea oportuno y voy a ir por el así. Voy a poner un conducto de aire. ¿Y qué ocurre? Que la coordenada de aquí la elijo yo, pero ahora ya empieza a pedirme cosas. Bases de datos. En el fondo, un programa, cualquier programa aquí es bases de datos. ¿De qué? Pues de todo lo que tú necesitas. Voy a empezar a la coordenada 265. El conducto es de ventilación, de suministro de aire. Lo voy a poner rectangular. El conducto rectangular va a ser un conducto de chapa, de dimensiones 403 por 300. Y le voy a meter aislamiento. El aislamiento es un aislamiento mineral de 20 milímetros. Tipo de conexión entre los conductos cuando se va a ser esta. Cuando yo vengo por aquí me encuentro lo mismo que antes. Le voy a decir ahora que tire por debajo. Por debajo. Por debajo. Claro, siempre que yo atraviese un tabique, eso va a ser un conflicto. Pero yo no puedo aquí evitarlo. Eso ya tendríamos que entrar a la coordinación de arquitectura, instalaciones, de manera que el arquitecto prevea que ahí va a haber un hueco. Ya estamos hablando de que la información va y viene, que utilizamos BCF, que necesitamos tiempo. Pero ahora fijaros qué curioso, voy a hacer aquí una cosita. El fluido que llega es el mismo que sale. Me permitiría unirme. ¿Vale? Eso lo enseño para que lo vean.
lo voy a dejar aquí. Pero si ahora yo vengo con un conducto que sea de extracción y lo voy a poner a la misma coordenada Z, para de extracción, cuando llegue aquí no puedo unirme, los fluidos distintos no le pueden unir. Entonces me dicen, ¿qué hago? Bueno, pues pásate por debajo con un ángulo de 45 grados. La interferencia con la arquitectura no te la detecta. No es que no te la detecta. Tendría que ver federal y... Claro, es que yo no puedo hacer hueco. Es que como no tenía espacio, era lo que me ha hecho. No, es que no tenía espacio. Él me lo ha resuelto, pero esto realmente no estaría así. Esto ahora yo sí lo puedo resolver, pero es que no tenía espacio para avanzar y luego tiene con el ángulo de 45 grados que le he dicho que lo haga con ángulo de 45 grados. Esto sería un conflicto. La arquitectura aquí tendría que decir que aquí va un orificio de tantas dimensiones para hacerlo bien. Si no, esto, en el momento que yo le diga que me dé los conflictos, esto es un conflicto y esto es otro conflicto y esto es otro conflicto. Pero el mismo programa te da la conflicto con la arquitectura. Sí, eso lo tienen muy bien ya todo. Mira, te voy a decir con... Estas son instalaciones. Ese es el único que más estaba viendo otra cosa. Como el edificio. Aquí es lo que yo le puedo decir, oye, si el conflicto es menor de tantos milímetros, pues no me lo tengan en cuenta. Pues a mí me ha dicho, es que me ha cogido también la electricidad, tío. Tengo interferencia. Me ha cogido de la electricidad. Me está diciendo los conflictos que tengo. Pero iba muy... Vale, son las 12 Bien. y media. Entonces, cuando yo trabajo en BIM, tengo que tener muy claro mucha información que en CAD no tenía. La coordenada Z, fundamental. La comunicación con la arquitectura, fundamental. Si un arquitecto hace cambios, me lo tiene que comunicar. Porque nadie ha de mí. Que en muchas ocasiones los equipos van trabajando con prisa, porque tenemos prisa para que... Y cada uno va por su lado, pero no hay comunicación entre ellos. Y es fundamental la comunicación entre las personas. Porque si no existe comunicación, cada uno va a dar la mejor respuesta que crea que puede dar. Pero al final, esto es como una orquesta. Cada uno tiene que sonar lo que tiene que sonar para que entre todos suene la música. ¿Vale? Y acabamos. Muchas gracias por haberme aguantado 2 horas y...